¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Bueno, son instituciones que existen en el derecho comparado, en otros sistemas jurídicos. En los Estados Unidos, por ejemplo, se les llaman agencias que tienen algún nivel de independencia o de autonomía respecto al ejecutivo, al legislativo, al judicial. En Europa se les llama órganos constitucionales autónomos. Estos órganos, y es el nombre que hemos adoptado en México, estos órganos en muchos países existen pues desde hace más de 100 años. Particularmente se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Hay autores en el derecho comparado, por ejemplo, europeo, muy importantes que los han estudiado. Hay un profesor italiano de principios del siglo XX, que se llamó Santi Romano. Hubo un profesor que también ya falleció, español, que los estudió a mediados del siglo XX, que se llamó Manuel García Pelayo. Existe, desde luego, más autores, no son los únicos. Existe una gran teoría jurídica sobre estos órganos autónomos en Europa y en los Estados Unidos. En Europa se crearon los órganos autónomos por razones de coyuntura, por razones estratégicas. Por ejemplo, en Europa el órgano constitucional autónomo más importante es el Tribunal Constitucional. En México, a veces erróneamente, se dice que la Suprema Corte es un tribunal constitucional. No lo es ni por su estructura orgánica, ni por las funciones que realiza. Un tribunal constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal que está orgánicamente aparte, independiente del Poder Judicial, y es un tribunal que tiene muchos poderes para invalidar las leyes de manera preventiva, es decir, antes de que se promulguen, o de manera posterior, una vez que se han promulgado y publicado. Es un tribunal que tiene facultades, por ejemplo, para invalidar una reforma a la Constitución. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, no tiene competencia, no tiene facultades para invalidar una reforma a la Constitución. Entonces, un tribunal constitucional, como ustedes pueden ver, es otra cosa. Es un tribunal independiente al Poder Judicial, con poderes grandes, sólidos, fuertes, para invalidar leyes. Estos tribunales que han existido en Europa desde 1920 proliferaron, se ampliaron de manera profusa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el órgano constitucional autónomo en Europa por antonomasia es el Tribunal Constitucional, o son los tribunales constitucionales en cada uno de los países. Más tarde, en los países europeos, con motivo de la integración económica, o sea, por razones, diríamos nosotros, neoliberales, por razones de la integración de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea, se crearon bancos centrales, ¿no? En México tenemos un banco central, que es el Banco de México, para equilibrar los flujos de dinero, para reducir la inflación y sobre todo para determinar o influir en la política macroeconómica de los gobiernos.
con la intención de que los gobiernos no se endeudaran para promover el gasto social o el gasto público, para evitar que los gobiernos recurrieran, por ejemplo, a la emisión de papel moneda y así solventar gastos. Entonces, en Europa, por supuesto que hay más órganos constitucionales autónomos hoy en día, pero los primeros órganos constitucionales autónomos en Europa fueron los tribunales constitucionales y posteriormente los bancos centrales.